Hoy vamos a estar hablando o intentando hablar un poco de la Fiscalía, un órgano del sistema judicial que se encarga de dirigir investigación de delitos y ejercer la acción penal pública. Sin embargo, no forma parte de ninguno de los tres poderes del Estado y su función principal es la protección y defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Investiga delitos, ejerce la acción penal, presenta cargos contra los acusados en nombre del Estado y lleva a cabo el proceso penal, protege los derechos de las víctimas y garantiza su acceso a la justicia, proporciona asesoramiento legal a las autoridades para la aplicación de las leyes, trabaja en conjunto con la policía, con jueces y con otras entidades para asegurar una justicia efectiva, defiende el orden jurídico y promueve el respeto a las leyes, representa al Estado en los juicios penales, presentando pruebas y argumentos ante el juez, contribuye en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la prevención de delito y la mejora del sistema de justicia. Hay fiscalías de homicidios, de delitos económicos y complejos, de estupefacientes, de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, de flagrancia y turno, de adolescentes. También está, por supuesto, de derechos humanos, que ustedes conocen, porque frecuentemente nosotros estamos hablando de esa fiscalía. En el interior del sistema se determina, si no tengo mal la información, por turnos. Y ustedes también lo saben porque lo hemos comentado acá, lo ha comentado los compañeros y compañeras de Nada que Perder. Ha renunciado a su cargo el fiscal de corte Juan Gómez, que era subrogante de Jorge Díaz. En su lugar fue nombrada la fiscal Mónica Ferrero, que ya había ocupado este cargo como subrogante del subrogante durante la licencia médica que tuvo Gómez. Bueno, para hablar de distintos temas, justamente de la Fiscalía, de cuáles son los desafíos que tiene por delante y cuáles son las carencias que eventualmente pueda enfrentar para llevar a cabo sus tareas, es que estamos hoy aquí en estudios, o sea que mucho agradecemos, con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa. Bienvenido. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto reencontrarnos, hacía tiempo que no conversábamos. ¿Cuáles son justamente los desafíos en este momento de la Fiscalía, que por lo menos periódicamente siempre está en la consideración de la ciudadanía a partir de lo que son las declaraciones políticas, ¿no? Bien, qué trascendente que una institución que es nueva, si nos ponemos a pensar en la organización del Estado uruguayo. La Fiscalía tiene desde el año 2015 una autonomía de descentralización. Antes estaba bajo la égida del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, y tiene un rol nuevo que es incluye todo ese raconto que bien hacías mención, que me parece que está buenísimo para que la gente tenga conocimiento qué es lo que hace en sí la Fiscalía General de la Nación. Los desafíos son importantes porque ahora tenemos un mapa de situación de 7, 8 años de puesta en funcionamiento del nuevo código. O sea, tenemos un diagnóstico de qué es lo que hace la Fiscalía, cuáles son los números, las estadísticas, qué es lo que reflejan, cuáles son las necesidades que tiene la Fiscalía, las dificultades. Y creo que ese estado de situación clara merita que la institución tenga una proyección hacia el futuro, de acá a 5 o 10 años, que es fundamental que tenga una cabeza determinada. Esto es, que en lugar de fiscales subrogantes exista un fiscal general consolidado. Si la preocupación del sistema político permanentemente es lo que sucede en la Fiscalía, qué mejor que dotarle de una cabeza institucional con respaldo político para que esos desafíos se plasmen. O sea, ¿qué fiscalía vamos a tener de aquí a 10 años? La necesidad de atacar a los delitos comunes, hurtos y rapiñas, que son los que más eficacia tiene la Fiscalía en su persecución. ¿No amerita también que la Fiscalía sea tan eficaz en la persecución del lavado de activos, del crimen organizado, del narcotráfico, sobre todo el narcotráfico de gran escala? La Fiscalía y el Estado, porque la Fiscalía es representante del Estado, o sea, la Fiscalía y la Policía, son eficientes, podríamos decir, en la persecución del microtráfico, pero en lo que es el tráfico a alta escala, muchas veces nos enteramos, que un cargamento de 5.000 kilos de drogas pasó por el puerto y termina en un puerto de Europa. Entonces,
estos delitos que generan muchísima dañosidad en el tejido social también requieren que la persecución penal sea eficaz. Y para que sea eficaz, las instituciones, particularmente la Fiscalía, tiene que estar dotada de los recursos y de la infraestructura imprescindible para atacar esa criminalidad. Entonces, esa proyección solo la puede hacer alguien que tenga respaldo político y que tenga los recursos suficientes para proyectar una institución a largo plazo. Y eso un fiscal o una fiscal subrogante no lo tiene, no se siente con ese respaldo porque está como de paso. Mire, fíjese la situación del doctor Gómez. El doctor Gómez fue designado fiscal adjunto de Corte, o sea que el Parlamento por unanimidad le dio la venia para que él fuese fiscal adjunto de Corte. El fiscal adjunto de Corte, cuando el fiscal de Corte no está, cuando el fiscal general no está, es el que lo subroga. Cuando el doctor Díaz en el año 2021, octubre de 2021, se va de la Fiscalía, queda el doctor Gómez como subrogante. No hace falta repasar todos los ataques o embates de que fue Marco la Fiscalía General de la Nación y principalmente el doctor Gómez con solicitudes de renuncias, con acusaciones, etcétera. Entonces eso significaba que no tenía un respaldo consolidado en su situación débil de subrogante, entonces no podía proyectarse qué podría hacer la Fiscalía a largo plazo porque no tenía ese respaldo. Entonces lo que se hace es ir a la contingencia, estar permanentemente apagando focos ígneos que se generan dentro de la institución. Y lo mismo le sucede a Ferrero y peor. La doctora Ferrero, subrogante a través de la ley, o sea, tiene que cumplir, no puede decir: a mí no me gusta estar como jerarca, yo quiero seguir como fiscal de estupefacientes. Recordemos que la doctora Ferrero es fiscal titular de la fiscalía más importante de estupefacientes porque es la fiscalía de mega causas, podemos decir, claro. No es desmerecer las otras fiscalías de estupefacientes, pero siendo esa fiscal de mega causa podría decir: bueno, yo me quiero quedar acá en mi fiscalía, no quiero ser fiscal general, pero la ley le obliga a ser la subrogante. O sea, estamos en una situación mayor y entonces, ¿qué posibilidad de proyectarse tiene una persona que está como subrogante de proyectarse? Es decir, bueno, yo tengo este estado de situación, como le decíamos, es fácil relevar estadísticamente cuál es el estado de situación de la institución y decir: quiero hacer una proyección a 2, a 4, a 5 años. No lo puede hacer porque no sabe si dentro de 6 meses va a ser la titular que va a seguir al frente de la institución. Claro. Eso es la situación, el estado de situación de debilidad institucional que nosotros tenemos y que es responsabilidad exclusiva no de estas personas que lo que hacen es paliar una situación institucional, sino del sistema político, presidente de la República y los senadores. Y mientras tanto hay una... La complejidad se da, o la dificultad, o lo negativo, se da en que no solo tiene que ser una subrogante, sino que tiene que dejar momentáneamente el cargo de estupefaciente en la Fiscalía de mega causas de estupefacientes, que tiene que ser subrogada o por otro colega o en este caso que los fiscales, o por un equipo fiscal, para que la gente lo sepa, está compuesto por 3 integrantes, un fiscal titular y 2 fiscales adscriptos. Entonces, cuando el fiscal titular no está, los fiscales adscriptos tienen que recargar su tarea, incluso subrogar a ese fiscal titular. Es una situación absolutamente inconveniente que, reitero, es responsabilidad del sistema político, del presidente de la República y de los senadores de todos los partidos. ¿Y hay carencias en cuanto a la cantidad de fiscales? ¿Se necesitan más fiscales? ¿Se necesitan más locales fiscales también? Bueno, sí. Nosotros estamos... Cuando arrancó esto en el año 2017, si nos ponemos a pensar que existía una sola fiscalía de delitos sexuales, hoy día son 10. ¿No? Entonces... Cuando nuestras compañeras nos dicen: yo no puedo abordar la cantidad de delitos sexuales que tengo porque tengo 1.800, 1.500 causas de delitos sexuales, o sea, denuncias de un abuso sexual, de una violación, que no puede ser abordada debidamente por esta sobrecarga laboral, sobre todo, y hago foco en delitos sexuales porque es algo que es transversal en todo el país, implica fiscalías del interior y las fiscalías especializadas en Montevideo. Los delitos sexuales son complicados porque
conseguir la prueba para la imputación es muy difícil, entonces requiere un trabajo extra de parte de la Fiscalía y de los auxiliares de la Fiscalía para conseguir la evidencia y la prueba para materializar en una condena. Entonces, estas sobrecargas se aliviarían si los equipos fuesen reforzados por más personas o si existiese más fiscalías en esas especialidades. Entonces, creo que el diagrama no es solo pensar, bueno, yo creo fiscalía y creo cargos de fiscales. Para eso también hay que pensar si son necesarios cargos técnicos, de psicólogos, claro, de licenciados en trabajo social, de administrativos, con lo importante que es la evidencia digital hoy. La Fiscalía tiene los recursos como para procesar lo que surge de un celular, por ejemplo. Ya lo vimos que no. Lo vimos en el caso Astesiano, lo vimos en el caso Penades, que hubo muchas complejidades relacionadas con la evidencia digital, y es porque la Fiscalía no tiene la posibilidad autónoma de procesar información en forma rápida y obtener las cuestiones que son importantes para las causas penales, ¿no? Después termina en filtraciones que no se sabe de dónde salió, si del Ministerio del Interior, de la Policía, de la Fiscalía. Todas estas complejidades se dan porque hay un trasiego de información en varias instituciones producto de las carencias que se tienen en uno y otro lado, tanto en la policía como en la Fiscalía. ¿Hay o debería haber un mayor diálogo entre el poder político, o por lo menos entre el Parlamento y la Fiscalía? Porque a veces uno tiene la sensación de que se resuelven cosas, se le adjudican tareas a la Fiscalía, y no parece que la Fiscalía tuviera, bueno, está quedando claro que no tiene los elementos de pronto para llevarlos adelante. Por ejemplo, hablemos de la internación compulsiva o hablemos de los allanamientos nocturnos. ¿Está la Fiscalía en condiciones de llevar adelante eso? Yo no creo que sea una cuestión de falta de diálogo. Si nosotros vemos desde que empezó el nuevo código, las modificaciones al procedimiento penal, a leyes laterales que tienen que ver con el procedimiento penal, a las normas penales que crean delitos, que eliminan delitos, que aumentan penas, han sido múltiples, desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el día de la fecha. En cada una de esas oportunidades, tanto la Fiscalía como la Asociación de Fiscales, como otros representantes del sistema de justicia, han ido a presentarle al Parlamento, o sea, a los parlamentarios, a quienes deciden en definitiva, cuáles son los argumentos que no alentarían esa solución que en definitiva se termina tomando. Entonces, las argumentaciones están arriba de la mesa, están presentadas a los parlamentarios. Muchas veces las lógicas que se siguen para aprobar una norma no son las lógicas con las que tenemos nosotros, que somos meros operadores jurídicos. Entonces, yendo al caso puntual, por ejemplo, de los allanamientos nocturnos. Hoy día nosotros tenemos un proyecto de reforma, o sea, nosotros como país va a haber un plebiscito de reforma constitucional que lo único que hace es eliminar la noche como una limitación para la realización de los allanamientos nocturnos. Pero anteriormente existían proyectos de reforma constitucional, anteriormente digo en diciembre del año pasado, en que incluían que un fiscal se haga presente cuando se hace un allanamiento en horas de la noche. Obviamente nosotros ahí tenemos una mirada de precaución o de alerta, es decir, no es bueno pensar que un fiscal, que hoy día están dadas las condiciones para que un fiscal, un funcionario que no tiene expertise en seguridad, que si va hasta ahí al no tener expertise, podría terminar estorbando una actuación policial si no están dadas las condiciones para que un fiscal se haga presente. Como eso no está en el plebiscito, nosotros no tenemos posición al respecto. Pero yendo al tema de el estado de situación de la Fiscalía, es claro que cuando se aprueba una reforma, o sea, cuando se aprueba una reforma legislativa, no constitucional, obviamente se tiene que tener en cuenta cuáles son las posibilidades institucionales de aquellos organismos que van a participar de esas reformas. Hay diálogo entonces, pero igual sigue faltando claro, no, un correlato después. Claro, uno va y presenta los argumentos
la inmensa mayoría de las veces, lamentablemente, no somos escuchados, lo cual nosotros cumplimos con manifestar nuestra posición o con exponer nuestros argumentos. Después, las decisiones son plena y legítimamente de aquellas personas que tienen la representatividad dada por el ciudadano a través del voto, o sea, de los parlamentarios. Nosotros somos operadores jurídicos, personas que técnicamente hacen una evaluación de un estado de situación. Uno tiene la sensación, visto de afuera, de que la Fiscalía tiene permanentemente muchas presiones sociales, presiones políticas. ¿Hay enfermedades profesionales, digamos, derivado de todo esto? Totalmente. No olvidemos que el 9 de mayo de 2019 una fiscal falleció en su despacho en una situación de angustia total por el estado de situación en aquel momento, de sobrecarga laboral, de no poder atender los casos que tenía. La doctora Susana Rivadavia era fiscal de delitos sexuales. Y nos había dicho a nosotros en la comisión directiva, en una reunión que tuvimos y en un montón de mails que nos enviaron ese equipo, que le causaba mucha, le compungía mucho el hecho de no poder atender a todas esas víctimas o darle las respuestas a esas víctimas de la forma correspondiente. Esto obviamente angustia al profesional, el no poder dar respuesta, el trabajar con los recursos mínimos, el pasar dificultades a la hora de la investigación y a la hora de la litigación, y encima de eso estar permanentemente siendo blanco de un hostigamiento mediático por parte de actores políticos, también por parte de actores mediáticos, vamos a decir, claro. Lo cierto, también desde la prensa se ataca mucho a la Fiscalía, muchas veces con críticas que son legítimas y que son entendibles porque es sensible la tarea que nosotros desarrollamos, pero otras veces esas críticas responden a acusaciones sin sustento que se hacen con el mero fin de desprestigiar a la institución Fiscalía. ¿Deberían los fiscales, cuando dejan su labor, dejar pasar un periodo de tiempo prudencial antes de volcarse a la actividad política, en caso de que decidan volcarse a la actividad política? Es muy difícil sacar una conclusión en ese sentido cuando es una decisión individual. A lo que voy es que no hay una norma que establezca una prohibición, una inhibición. La inhibición que se trató de establecer fue una inhibición intencionada en el año 2023, que tuvo que recibir el veto presidencial para que la norma no entrara en funcionamiento. Creo que son cuestiones que pueden ser objeto de análisis, sobre todo pasa también, creo, por el lado de la ética de cada uno, de la visión de cada uno. Si nosotros nos ponemos a pensar que desde que inició el nuevo código, para poner una fecha cierta, se deben haber jubilado unos 60 fiscales, y fiscales que hayan pasado a la actividad política, si son 3, es mucho, tenemos en claro que el 90% de los fiscales, cuando se jubila, se va para su casa o sigue en la actividad, ejerciendo la abogacía, claro, de forma privada, que no está interesado, no hay un emparentamiento de la Fiscalía y la política, como muchas veces se quiere hacer creer, ¿no? De un lado y del otro se dice, bueno, este fiscal falla así o dictamina así porque está permeado por diferentes lógicas. Cuando lo bajamos a tierra o a números, que creo que es importante, esas conjeturas se desvirtúan. Es relativo. Es más que relativo, diría excepcional. De todas maneras, eso me pareció interesante. Yo me había marcado aquí algunos aspectos del informativo de hoy, del Info 24 de hoy. En el escrito del fiscal, con respecto a este caso de Marcet, ¿no? Se concluye que 2 ministros de Estado, junto con sus respectivos subsecretarios, ocultaron deliberadamente información crucial al Parlamento durante la sesión del 22 de agosto de 2022. Y en las consideraciones finales del fiscal se señala que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad, etcétera. Bueno, esto ameritó unas declaraciones del ministro Heber,
diciendo que, bueno, lo consideraba una victoria lo que había dictaminado el fiscal, pero por otro lado criticaba las consideraciones del fiscal, y consideraba que había hecho cuestiones políticas, había incursionado en consideraciones políticas a la hora de dictar el fallo. Entonces, siempre, la fiscalía siempre está cuestionada. Sí, creo que las personas involucradas, cuando hablamos de víctimas, denunciantes o imputados, siempre pueden tener una mirada crítica, y sus abogados una mirada crítica a la actuación de la fiscalía. Eso pasa permanentemente en el caso más chico o en el caso más grande. Obviamente, en los casos que tienen más trascendencia mediática es donde se ve más. Ahora bien, respecto a, y sin entrar el caso en particular, pero ¿qué debe hacer un fiscal cuando archiva una causa, cuando hace una imputación? Fundarlo. Y el fundamento debe ser lo más clarificante para aquel quien lea. Cuando hay interés público por la trascendencia que tiene el caso, es importante que los fiscales den la mayor cantidad de elementos y argumentos para que, por ejemplo, la ciudadanía tenga en cuenta qué es lo que ha valorado el fiscal. Y en esto hay, en la materia penal, esto nos enseñan desde el día 1 en Derecho Penal cuando lo estudiamos en la facultad. El derecho penal es la última intervención del Estado contra una persona que tiene un conflicto contra la sociedad. Que el derecho penal no actúe no significa que no haya una conducta que sea negativa o merezca una mirada negativa de parte del conjunto de la sociedad. Simplemente que lo que no amerita es que exista un reproche penal, o sea, que exista una sanción que muchas veces termina siendo la cárcel o una medida alternativa, o un antecedente. Entonces lo que hace el fiscal cuando argumenta dice, o la mayoría de las veces cuando uno archiva, lo que dice es, si bien tales conductas pueden ser moralmente reprochables o pueden estar reñidas con la ética o pueden haber un disvalor respecto a esta conducta, no llegan a la entidad de ser conductas que merezcan un reproche penal. Ese ejercicio se hace toda vez que se hace un archivo, y en ese archivo uno entra a considerar, estuvo hilando fino, si hay delitos o no. Pues el desgranar y el poder determinar si existe un delito o no en base a las evidencias es una tarea de orfebre que hacen los equipos fiscales, en donde se va cotejando una a una las evidencias, uno a uno los hechos, y ahí se logra discriminar si hay reproche penal o no. Entonces, es importante que el fiscal le explique a la población de si bien a la población porque muchas veces la gente dice, pero no puede ser, si una persona hacía tal cosa, ¿cómo puede ser que no esté en cana? Ese es el pensamiento lineal que muchas veces hacen los ciudadanos. Nosotros tenemos que bajar eso, la ley, ajustarla a los hechos, o los hechos ajustarla a la ley, y si esos hechos no encastran dentro de las previsiones legislativas, dentro de la norma de la ley, lamentablemente, digo lamentablemente, por lo que el Estado cuando inicia una investigación muchas veces lo que pretende es que haya una imputación. Pensemos que hay casos que son dudosos, pero hay otros casos en que uno como fiscal tiene la convicción de que un hecho delictivo ocurrió y que la persona lo cometió, pero no tiene las evidencias. Y si yo no tengo las evidencias que hagan convencer a un juez de que esa persona cometió tal delito, tengo que archivarlo. Entonces, ahí incluso la gente, muchas víctimas dicen, es increíble, no puede ser que mi caso no termine en una imputación, cuando, por ejemplo, yo sé que la persona que me robó es tal y no termina imputado, porque las evidencias no dieron. Eso es importante que la gente lo tenga muy presente, que el hecho de que a veces nosotros tengamos que hacer un archivo no necesariamente es porque las situaciones no ocurrieron, sino que simplemente nosotros, con las evidencias que analizamos, no encontramos el nexo, el hilo conductor entre el accionar de la persona y la existencia de un delito, entonces debemos archivar. Lo que pasa es que a veces las declaraciones políticas y también vamos a hacer el mea culpa, y cómo actuamos a veces los medios de comunicación, en realidad hace que se escuche poco a la fiscalía y se escuche más las otras voces, y siempre quedan como los malos de la película, ¿no? Sí, claro, creo que es una preocupación comunicacional que nosotros tenemos muchas veces en esto de retraernos y no exponer la cara a la luz pública, para no recibir palos, hablando en concreto. Los fiscales
no suelen decir, bueno, sucedió esto. Por ejemplo, ayer yo me enteraba de que una persona que era asesor técnico, creo que era el abogado de Balsedo, fue condenado por un delito de lavado de activos, ¿no? Entonces pensaba, qué trascendencia, cómo esta situación, o sea, que haya una condena de una persona por un delito de lavado de activos en juicio oral, o sea, en juicio oral, luego en juicio oral hay una condena por lavado de activos, que es algo, que es inusual. Hemos visto condenas de lavado de activos en el departamento de Artigas, pero por juicio abreviado no tiene trascendencia mediática, y muchas veces uno ve que tiene trascendencia mediática determinados casos de la Fiscalía, que cuando uno los desgrana no tienen tanta sustancia. Creo que ahí la parte comunicacional de la Fiscalía, o sea, el fiscal que lleva adelante ese caso, derivó tanto esfuerzo en lograr el resultado del juicio que no tiene el ánimo predispuesto como para exponerlo mediáticamente y recibir muchas veces los palos. Porque uno dice, bueno, se logró esta condena. Y alguien puede decir, bueno, pero la condena es poca, pero va a la cárcel, no va a la cárcel, pensar que esto... Entonces empiezan los cuestionamientos. Ante eso, el fiscal dice, mi tarea está cumplida, el equipo fiscal dice, mi tarea está cumplida, se logró la condena, entonces me voy para mi casa. Ahí, en ese retraerse mediáticamente, hay otros actores que lo aprovechan mediáticamente. Entonces hacen una conferencia de prensa, hacen salidas mediáticas, van a programas a programas que sean de trascendencia o de mucho rating. Entonces termina quedando en la ciudadanía la idea de lo que sucede en la Fiscalía son cosas malas. Y repito, si nosotros vamos a las estadísticas, números de imputaciones, de formalizaciones, en el logro de condena, de juicio oral, en delitos de homicidio, en delitos sexuales, hay un trabajo detrás de la Fiscalía que es sumamente sacrificado y reconocible, pero claro, no es publicitado. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, muchas gracias. Obviamente nos quedan un montón de temas, pero como nos pasamos del tiempo será en la próxima ocasión. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Info 24, la actualidad que nos mueve.